capítulo 11, Hechos capítulo 11, mis amados. Y esta porción de la escritura ya es para terminar, para finalizar Hechos 11, versículo 19 al versículo 30. Y hay algo muy interesante acá, y el video de la introducción fue apenas para que iniciemos. Y habla de una iglesia en Antioquía de Siria. Habla de una iglesia que se funda, una iglesia que se forma en esta región. ¿Por la predicación de qué? De la palabra, amén. Por la predicación de la palabra. Entonces, ¿cuál es el fin y cuál es el propósito que se tiene para hacer misiones? Dar a conocer a Jesús, ¿cierto? Dar a conocer a Cristo. Que los que no conocen a Jesús, ¿qué? Lo conozcan. Y para que todos aquellos pueblos que aún no conocen de Cristo y adoran otros dioses, y cuando me refiero a otras culturas, otros sistemas de adoración, conozcan a quién, al Dios verdadero, que se llama Jesús, el que usted y yo conocemos, al que tenemos en nuestro corazón. Pero ¿cómo se hace eso? Este pasaje nos enseña algo acerca de ese proceso. Nos enseña cómo se puede lograr llegar a ¿qué? A fundar iglesias y a tener nuevos convertidos. Y lo bonito es que el versículo 19, yo voy a leerlo, lo voy a leer de la Reina Valera del 60, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y vemos dos tipos de personas acá, mis amados. Dos tipos de pueblo, por así decirlo. Lucas nos marca en el versículo 19 la causa o el motivo por el cual estos varones estaban predicando el evangelio. ¿Cuál era el motivo? Estaban huyendo. O sea, no fue ni por amor al perdido. Yo me podía analizar esa parte y yo decía, ellos no fue que dijeron, uy, me voy a predicar el evangelio. Me voy a ir a Antioquía de Siria y predico el evangelio allí. Me voy a ir a Samaria y predico el evangelio allí. No. Se levantó una persecución en Hechos capítulo 8, versículo 1, donde en el capítulo 7 ustedes se acuerdan que matan a Esteban, lo apedrean, y se levanta una ¿qué? Una persecución sobre el pueblo de Dios, sobre los cristianos, sobre la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron ropita y se fueron. Pero nos dice Lucas que en el camino ellos iban ¿qué? Predicando el evangelio. Obligados, pero lo hacían. O sea, yo digo obligados porque les tocó que irse. Y en ocasiones Dios, o lo hacemos a la buena o lo hacemos, perdón esa frase, pero usted le dice al hijo, vaya por la leche, ya voy. Que vaya por la leche, no, ya voy. Y cuando menos piensa, le toca que ir. ¿Por qué? Porque usted le cogió y le dijo, voy por la leche. Bueno, yo por ahí algunos papás, vaya por ella, ¿cierto? En el reino de Dios, nuestro Señor nos dio una comisión para hacer a la iglesia. Y la iglesia en Jerusalén estaba quieta. Se levanta la persecución y van a compartir el evangelio. Y Lucas nos muestra, nos dice que estos personajes que estaban allí iban compartiendo el evangelio. Pero hay dos tipos de pueblo acá. Hay unos que son judíos y unos que son griegos, gentiles. A los judíos les estaban predicando sin problema. ¿Por qué? Porque los judíos que iban predicando y enseñándole ¿a quién? A los judíos que encontraban. ¿Pero de quiénes se habían olvidado? De los gentiles. Y es que en ocasiones vemos a otros como inferiores a nosotros. Por eso tanto rollo en unos capítulos atrás con Pedro y el informe que Pedro tuvo que dar. ¿Por qué? Porque la cultura a la cual pertenecía Pedro se creía superior ¿a quién? A la cultura a la cual Pedro le estaba predicando. Pero en el versículo 20 nos dice que habían unos varones. Había un Ángela, un Javier, un Oscar, un Edilberto, una Gloria. Personas que no figura el nombre en ella. Personas del común. Personas que no eran como Pedro, ni como Saulo, ni como Bernabé, ni como Esteban, ni como Felipe.
que los nombra la palabra de Dios, ¿cierto? O sea, no eran personas supuestamente importantes. Una parte de obreros fieles que no eran famosos. Unos obreros fieles a Dios que no eran famosos. Dice en la escritura, el versículo 20, lo dice, pero había entre ellos unos varones. Y esos varones fueron los que le predicaron a los griegos. Esos varones fueron los que rompieron una barrera cultural y dejaron el miedo y el temor y le predicaron ¿a quién? A aquellos que no eran iguales a ellos. Y no era fácil. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que hay que tener en cuenta para predicarle a otra cultura. Primero, el idioma. Hay que predicarles en el idioma de ellos. Gloria a Dios por las comunidades indígenas de Colombia que son bilingües. Los atrasados somos nosotros, que no hablamos sino español. Perdónenme la expresión, pero nosotros los tenemos a ellos y decimos, los indígenas, pero hablan español y hablan su propio idioma. El emberabadea, las lenguas que ellos tienen, las hablan. Y nosotros vamos a predicarles a ellos y necesitamos ¿un qué? Un traductor. Importante, para predicar el evangelio a otra cultura, la lengua, el idioma. Por eso nos dicen, aprendan inglés, al menos el fundamental. Y cuando estén allá, aprenden el idioma del pueblo. Segundo, el mensaje debe ser claro para ellos. No es lo mismo predicar en esta iglesia y predicarle a ustedes, mis hermanos, a predicarle a 20 indígenas en Verachamí. Tener 20 indígenas allí que están sentados, los niños descalzos, las mujeres descalzas, los varones acabando de llegar del trabajo cansados, el niño se mueve, donde no es lo mismo. Donde hay que compartirles el evangelio directo y que ellos entiendan porque no piensan como pensamos nosotros. Pero estos hombres predicaron el evangelio ¿a quién? A los griegos. Y a mí me llama la atención, hermano, que lo primero que se nota acá en los dos primeros versículos es la predicación de la palabra. Versículo 19 al versículo 21. Dos grupos de personas, judíos y gentiles, judíos y griegos. Pero ¿en cuáles estaban enfocados los judíos? Le predicaban a los judíos y no le predicaban a los griegos. Los dejaban como pasar ¿por qué? Por alto. Pero Lucas nos da a entender que los hombres que salieron de la persecución del capítulo 8 venían haciendo esa labor, ese trabajo. Yo tengo una pregunta, mi amado. ¿Qué nos motiva como iglesia a predicar el evangelio? Piensa ahí por un momento. ¿Qué lo motiva a usted a predicar el evangelio? ¿Qué lo motiva? La necesidad de los demás, amén. El amor por Cristo, bueno, amén también. Hermano Oscar, ¿están perdidos? Amén. El amor es el motor para predicar el evangelio. El amor por Jesús nuestro Señor y el amor por el que se está perdiendo. ¿Qué motivó a estos hombres a predicar el evangelio? A muchos de ellos la persecución. A muchos de ellos la persecución. Yo soy un convencido que la iglesia del Señor debe tener algún día, no muy lejano, que Dios sacudirla, para que despierte, y para que se caiga lo que tenga que caerse, y para que se haga lo que se tiene que hacer. Y ahí me perdonan, pero yo tengo que lo hacer. Felipe había predicado en Samaria. O sea, usted dirá, no, ya le predicaron a los gentiles. Pero es que los samaritanos también eran judíos, la mayoría de ellos. ¿O no se acuerda que en el 722 a.C., el reino del norte cae en manos de los asirios y los asirios se mezclan con ellos y crea una cultura entre asirios, un poco de babilonios y judíos y se mezcla la cultura? Por eso los judíos del reino del sur no los querían como ¿qué? Como impuros. Pero en esa región también habían construido un lugar de adoración, también tenían un pentateuco samaritano y tenían sus normas y sus leyes. O sea, Felipe le predicó en Samaria, pero en Samaria había mucho judío. Usted me dirá, no, es que Pedro predicó donde Cornelio, pero Cornelio era un gentil que amaba a Dios. Mire que él tenía comunión con Dios. Y Dios le dijo a Pedro, vaya donde Cornelio. Hermanos, en esta parte es la primera vez que se nota, acá en esta porción de la escritura, que dejaron de predicarle a los judíos para predicarle ¿a quién?
a los gentiles, para predicarle a los gentiles. Y esto es muy bonito porque el versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron ¿en dónde? En Antioquía. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. Estaba a 480 kilómetros de Jerusalén y a un poco más de 20 kilómetros del mar Mediterráneo. Era la puerta de ingreso al oriente. Era importante. Nada más su calle principal tenía 7 kilómetros y tenía columnas a los lados, rodeada de buenas montañas y buena tierra fértil. Eso era Antioquía. Era un lugar de idolatría y paganismo. Tenían al dios Sol, Apolos, y habían 1000 sacerdotisas para cometer pecado. ¿Con quién? Con los que iban a adorar a Apolos. Eso era Antioquía. Nada más y nada menos. Un lugar de paganismo y un lugar, sí, próspero. Pero Antioquía fue el centro de misiones del apóstol Pablo. De Antioquía fue como la base de avanzada para Saulo. De ahí es donde Pablo inicia su primer viaje misionero. De esa iglesia es donde lo envían a él con Bernabé. Miren lo importante de esta ciudad y lo importante de la iglesia que se funda ¿en dónde? En Antioquía de Siria. Porque más adelante en el capítulo 3 aparece Antioquía de Pisidia, que es otra, más arriba. Pero en Antioquía de Siria, mis amados, es como el sitio donde Pablo instala, ¿qué? Su fortaleza o campo de avanzada misionera. En esa iglesia. Una iglesia en una región que era una región de paganos. Una región donde usted dirá, no, pero si hay quien va a ir a predicar. Con tanta cantina y con tanto lugar de fornicación y de adulterio que puede haber allá. ¿Quién va a ir a predicar? Pero allá se funda una iglesia, mis amados. Se funda una iglesia. Lo segundo que yo veo, mis amados, acá es que es bonito lo que hacen y lo que se levanta, la predicación del evangelio. ¿Qué produce la predicación del evangelio? Convertidos, ¿cierto? Personas que se convierten en el evangelio. Nuevos creyentes en Jesús. Pero en Antioquía de Siria produjo una nueva comunidad. Se fundó una iglesia. Piensen en esto, mi amado. ¿Se fundó una qué? ¿Por qué ustedes quieren mandar misioneros? ¿Por qué la iglesia Camino de Vida quiere mandar una familia misionera por allá lejísimos? ¿Por qué queremos ir a hacer misiones en medio de los indígenas? No, para que Asambleas de Dios se dé a conocer en todos y se cumpla M33. Pastora, ¿sería por eso? Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Pero para que quede allí un grupo, un sitio donde se predique la palabra y donde hayan hermanos cristianos, donde se funde una iglesia. ¿Una qué, hermanos? Una iglesia. Las misiones no tienen sentido en cierta forma si no podemos dejar gente en un sitio. ¿Para qué? Para que se funde una qué, una iglesia. Y lo bonito es que la iglesia se dio. La predicación de la palabra de Dios y el trabajo misionero dio como resultado una iglesia en esta ciudad, la cual estaba constituida por gentiles, por hombres que nada que ver con Dios. Por 15 años, escúcheme bien, 15 años, la iglesia en Jerusalén se dedicó a predicarle a judíos. Llevaba 15 años la iglesia en Jerusalén. Y esta es la primera vez que se dice que en un sitio diferente a Jerusalén se funda una iglesia. 15 años. Jesús les había dicho que fueran por todo el mundo a ser discípulos. Vean, hermanos, hay un dato muy bonito, existían 4 millones de judíos en ese tiempo. Esto lo saqué por allá de un libro del seminario. 4 millones de judíos. Y dice que habían más o menos 250 millones de gentiles. O sea, era aproximado que es decir, que más de 60 gentiles por cada judío. O sea, 60 gentiles por cada judío. Pues yo le tengo un dato, allá afuera hay una población de 1.900 millones de personas.
No, no general, una religión que hay afuera que no la quiero nombrar. 1.900 millones de personas. ¿Sabe cuántos misioneros hay para esos? 5.000 misioneros. Para 1.900 personas. Esto quiere decir que hay un misionero para cada 400.000 habitantes de esa religión. Yo le pregunto, ¿cómo los vamos a alcanzar? Si nos dedicamos a pastorear a nosotros. Tremendo, ¿cierto? La iglesia en Jerusalén llevaba 15 años de formada y apenas hasta este momento se está diciendo que en una región como en Antioquía de Siria se está fundando una iglesia. ¿Cuántos presos pueden haber en Armenia? Que el hermano Oscar va a la cárcel. ¿Y cuántas personas van a la cárcel? ¿A cuántos Dios los ha llamado a ir? Porque también es un llamado que Dios hace. Pero ¿cuántos nos rehusamos a hacerlo? ¿Cuántos hermanos, perdón? 2.000 en el Quindío. Contar cuerpo de vigilancia, cuerpo administrativo, que son vea, eso es un mundo de gente. Amén, hermanos. Más de 2.000 presos. Coloquemos el ejemplo acá en el Quindío, 2.000 presos en el Quindío y hay 30 personas para 2.000. Simplemente, y usted dirá, no hermano, es que mi trabajo, sí, amén, pero podemos aportar, ¿cierto? Podemos hacerlo. La predicación del evangelio se hizo con personas sencillas y humildes, y usted dirá, no, es que yo no soy misionero, yo no puedo ir. Bueno, pero cada cosa que usted haga para las misiones, usted hace parte de ese que está predicando, de esa persona que no tiene nombre ahí en esa Biblia. No es Bernabé ni es Saulo, ¿cierto? Pero si eran unos varones que decidieron predicar el evangelio. Y se funda una iglesia, ¿dónde? En Antioquía de Siria. Y a esta iglesia, mis amados, yo me puse a analizar y el versículo 21, 22 dice, luego la noticia de estas cosas, ¿a dónde llegó? Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿en dónde? Y la iglesia en Jerusalén, ¿cómo era? Pues les gustaban los judíos. Entonces, ¿qué hicieron? Lo mismo que hicieron cuando Pedro, tenemos que mandar a mirar qué pasó allá. Se están hablando. Hay que mandar a mirar qué pasó. Hay que supervisar, ¿cierto? ¿Y enviaron a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Y versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La noticia llega a Jerusalén y Jerusalén la iglesia manda a Bernabé. No pudieron mandar a alguien mejor. Bernabé, hijo de consolación. Bernabé, un hombre que aparece en Hechos capítulo 4 por allá, que era un levita que le cambian el nombre de José a Bernabé. Si lo recuerdan, vende una heredad, un terreno. Luego en el capítulo 5 aparecen ya Ananías y Zafira. Luego aparece nuevamente ¿en dónde? En Hechos capítulo 9. ¿Guiando a quién? A Saulo de Tarso a hablar con los discípulos. Bernabé sabía cómo era lidiar con un nuevo convertido. Bernabé sabía cómo era tratar a una nueva persona en el evangelio. O sea, mandaron a alguien que sabía del tema y que podía hacerlo bien. Y cuando llega Bernabé a Antioquía de Siria, ¿qué dice? Uy, no, pero es que allá hay un mechudo, mira. No, ese allá tiene tatuajes. No, y esa ropa de esa mujer que está allá. No, ¿cómo le vamos a llegar ahí, cierto? No, impresionante. No, y ese es de la barra del Quindío, peor. No, Bernabé no llegó mirando lo que había en físico, en los hermanos. Él llegó mirando ¿qué? La gracia de Dios. Él llegó mirando que Dios había tenido ¿qué? Amor y misericordia por el pueblo. Él llegó mirando que Dios tiene compasión por el perdido y que las almas necesitan ¿qué? Ser consoladas, necesitan ser guiadas. Bernabé llegó mirando lo que Dios estaba haciendo y se regocijó su corazón. Y yo me puse a mirar eso y dije, Señor, ¿qué necesita una iglesia cuando nace? ¿Qué necesita una iglesia cuando es fundada o cuando inicia una iglesia?
Cuando tenemos un grupo de personas que las estamos ministrando en la palabra en determinada zona, en determinado lugar. El ministerio carcelario tiene iglesia en las cárceles. Perdón, hermano Oscar, ahí hay iglesia. O sea, no hay un templo físico como tal, pero ahí hay una iglesia. Porque ahí está el cuerpo de Cristo reunido, allá están nuestros hermanos. En medio de los Embera Chamina, Quindío, hay iglesia. Construida iglesias. En medio de cada comunidad indígena en Colombia, donde se ha ido, se ha plantado iglesia. Hay iglesia, hermano. Hay iglesia. ¿Qué necesita una iglesia? Y yo veo algo muy bonito acá, del versículo 24 al 26. Y lo primero es que necesita ser pastoreada. ¿Sabe cuánto tiempo se quedó Bernabé con ellos? 1 año. 1 año. Usted 1 año hace algo. En 1 año se enseña algo, ¿cierto, hermano? Una iglesia recién convertida, una iglesia recién reunida necesita ser pastoreada, necesita un pastor. Versículo 24 al 26, lo voy a leer. Dice, porque era varón bueno, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¡Ay, qué bonito! Una iglesia recién fundada necesita a alguien que pastoree esa iglesia, ¿cierto? Bernabé les dice a ellos, deben de ser fieles y permanecer en Cristo. Los exhorta a permanecer en Jesús. Pero Bernabé no se queda solo, consigue un equipo de trabajo y se fue por Saulo de Tarso a Tarso. Recuerden que Saulo, cuando se convierte al evangelio en el capítulo 9, lo van a perseguir para matarlo y lo envían ¿a dónde? Lo sacan de ahí, lo envían, él dice que va a Arabia un tiempo, luego va a Tarso donde él estaba, luego vuelve a Jerusalén y se queda en Tarso, él se queda un tiempo allá. Habían pasado unos cuantos años, Bernabé sabía que Saulo estaba en Tarso, ¿y por quién fue? Se fue por Saulo. Y podríamos decir que este es el trabajo inicial ministerial de Saulo y de Bernabé. Ellos inician acá, ahí están los dos. ¿Y quién llegó a ayudarlo? Uno de los mejores teólogos bíblicos que hay en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Un hombre que hizo 4 viajes misioneros, incluyendo pues el viaje a Roma preso. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, hermano Oscar. Un hombre que amaba a Jesús como nadie. Bernabé fue por él. Se rodeó de un buen equipo de trabajo. Una iglesia necesita ser pastoreada. Y no estoy mencionando a esto que la pastora tenga que estar encima de usted. Hermano, ya desayunó, hermano, ya almorzó. Hermano, ¿cómo va? No me estoy refiriendo a eso. A eso no me estoy refiriendo. Esta iglesia nueva necesitaba a alguien que le enseñara doctrina, palabra y los guiara en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia necesita un pastor, alguien que los ¿qué? Alguien que les enseñe la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos ser instruidos en la Biblia. Instruidos. La palabra de Dios, hermanos, amén. Yo la leo, pero necesitamos ser instruidos en ella, capacitados. Esta palabra de enseñar es guiar, es como marcar una ruta para caminar en ella. Y la iglesia en Antioquía de Siria tenía un pastor llamado Bernabé y uno llamado Saulo. Y entre ellos, ¿qué estaban haciendo? Enseñándoles. La estaban guiando. ¿A dónde? Al poder del Señor. Y dice el versículo 27. Sigamos leyendo. 25, 26, 27. Y en aquellos días, ¿qué pasó? Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra, en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de ¿quién? De Claudio. Claudio gobernó del 41 como al 54 más o menos, y dice que en ese tiempo que él estuvo gobernando, Lucas es de los que nos da fechas, a través de los emperadores y de las personas que sirven, uno puede sacar las fechas que estaban, y dice que se levantó una hambruna bastante fuerte. ¿Qué iglesia fue afectada con esta hambruna?
La de Jerusalén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía que hicieron, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Lo cual, en efecto, hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermano, una iglesia necesita guía. Acá nombra un profeta, nombra que vinieron unos profetas. Y a mí la palabra de Dios me dice que no hay palabra profética más segura que la Biblia. La palabra de Dios. Pero hay personas que se encargan de guiar al pueblo. Y no estoy hablando de profecía como la saben dar por ahí. Pero hermano, y va y se le acercan al oído y le dicen, yo le profetizo que va a tener un esposo nuevo. Dios le va a quitar el que tiene. Eso no es profecía, eso es brujería. Dios no le va a matar a su marido para darle otro. Y ahí sigue todavía. Y uno dice, bueno, ¿y a qué horas? ¿Cuándo y cómo? No, Dios no va a hacer eso. Haga tal número que se lo va a ganar y usted corre a hacer el chance. No, Dios no habla de eso. La palabra profética más segura que puede existir se llama palabra de Dios. Y hacer caso a ella. Y llegó un hombre y le dijo al pueblo, va a haber una gran hambruna, una gran escasez. Este profeta es importante. Más adelante coge el cinturón de Saulo y se lo envuelve y dice, así lo van a coger al dueño de ese cinturón. Y Saulo de Tarso sigue aún así para Jerusalén. No le importó. Este hombre hablaba la palabra de Dios y era reconocido. La iglesia del Señor necesita ser guiada, orientada, instruida. Y la palabra de Dios es la mejor guianza que puede haber y la mejor instrucción que puede existir. Es la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que el ministerio profético no exista. Sí existe. Existe en estos tiempos. Porque hay profetas del Señor. Pero el profeta del Señor no va en contra de lo que su palabra dice. No es traiga el billete de 50,000 y colóquelo acá. No, ese no es la profecía de Dios. La profecía de Dios es declarar que tengo en mis manos, esta. La palabra. Y es guiar al pueblo a través de esa palabra, es orientar al pueblo. Y yo veo que esta iglesia tenía ¿qué? Tenía pastor, tenía enseñanza, tenía alguien que lo estaba guiando. Una iglesia en desarrollo, mi amado, necesita ser sostenida. No es fácil, no es fácil. Pero nos muestra la iglesia en Antioquía que sí es posible. Porque la iglesia en Antioquía, si usted va unos dos capítulos más adelante, la encuentra enviando a Saulo de Tarso y a Bernabé. La iglesia de Antioquía. Una iglesia que era de meros gentiles. Una iglesia que el Señor usó. Amén, mis amados. Pero esta iglesia aprendió a hacer algo tan nueva. Yo digo que nueva porque Bernabé y Saulo duraron 1 año allá. Y cuando ellos se van, mandan una ofrenda. ¿A quién? A Judea, a Jerusalén. Una iglesia tan nueva que aprendió a dar. Una iglesia tan nueva que aprendió a despojarse de lo que tenía para darle al necesitado. A sus hermanos necesitados. Una iglesia nueva, pero miren lo que dice. Cuando vieron que había hambre en Jerusalén, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo cada uno y ofrendaron para la iglesia. Amén. Por eso yo bendigo a cada hermano que da para misiones. Cada hermano que trae su ofrenda, que trae para que el campo misionero crezca. Cada hermano que ha dado para él. Levante la cabeza, haga así. Señor, gracias por esas tejas. Mírelas. Nuevas. Ahora voltea su mano a mano derecha. Claro, 3 banderas, Turquía, Mauritania y Kazajistán. Pero pegadas ¿sobre qué? Sobre una pared nueva. Eso hace parte de su ofrenda. De su ofrenda. De esa hora de trabajo que usted hace, porque el dinero que usted hace representa el trabajo, es horas. ¿Cuántas horas necesita usted trabajar para ganarse el sueldo? 8 horas diarias. Y cada cosa de esa representa jornal, trabajo suyo. O sea, usted está invirtiendo. Cada pan que se coloca en la mesa de ese misionero representa su hora de trabajo, esfuerzo, labor. Y eso cuenta. Por eso muchas gracias, hermano. Gracias por su ofrenda, gracias por el detalle y gracias por todo eso que está pasando. Bonito, ¿cierto? Y más bonito va a quedar todavía. Más bonito va a quedar. Señora. No le escuché, hermana, perdón. No, es que para allá iba, hermana, gracias.
Y hay unos hermanos que nos están colaborando con eso. Que Dios les bendiga en gran manera y les multiplique. El hermano viene y nos ayuda a colocar, él sabe, y es bueno para eso. Y le digo, hermano, usted es un duro, le está quedando muy bonito. Siembra su trabajo, su tiempo. ¿A quién? A Dios. Porque no lo está sembrando a nosotros, se lo siembra a Dios. Hermano, una iglesia es nueva y aprendió a qué? Aprendió a dar. ¿Qué nos enseña esta iglesia? ¿Qué nos enseña la iglesia en Antioquía? ¿Qué nos enseñan estos varones que le predicaron a estos cuantos gentiles? Hombres sin nombre, héroes sin capa. No era Superman ni la Mujer Maravilla, no tenían nombre. Estaban ahí, simplemente predicaron el evangelio. Como cada uno de nosotros que estamos hoy acá, que damos esa ofrenda, que damos ese detalle, que oramos por misiones, que intercedemos por los misioneros, estamos haciendo el trabajo que hicieron estos varones, de llevar la palabra. Amén. Cada ofrenda que usted está haciendo, como hizo la iglesia de ¿qué? De Antioquía, sembrando para misiones. Siéntase orgulloso, hermano. Siéntase orgulloso en parte de Dios que usted está haciendo parte de extender el reino de los cielos en otros lugares. Amén. Amén. Dios es bueno. Una iglesia necesita ser pastoreada, una iglesia necesita ser enseñada, una iglesia necesita ser guiada. Y una iglesia necesita ser enseñada ¿en qué? En poder dar a otros, como lo hizo la iglesia en Antioquía. Amén. Eso hace Dios con su pueblo. Eso hace Dios con su iglesia. Y somos iglesia de Cristo. Amén. La iglesia en Antioquía nos deja una gran lección. Que de personas comunes y corrientes, como esos varones, nace una gran comunidad. De personas simples y comunes como nosotros que estamos acá, podemos marcar la diferencia. Y de esos 1.900 millones de personas que les nombro allá afuera, de este tipo de religión, que no tienen sino 5.000 misioneros. Imagínense un misionero para cada 400.000 habitantes, que a esos queremos ir también, Dios se va a glorificar, amén. Pero no lo vamos a hacer solos, ustedes van a ser parte de ese trabajo, amén. Usted y nosotros vamos a estar haciendo parte de ese trabajo, amén. Vamos a orarle al Señor, vamos.